cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Dios, tú eres la luz, mi esperanza, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, todo es Jesús el Mesías, sobre todo es. Te adoramos, Señor, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sí, Señor, sobre todo es. Jesús el Mesías, nadie como tú, eres el único digno. Un momento más, dile al Señor, tú, danos un corazón. Es Dios. How many of you got God is good or fear in your Gracias, mind? Ministerio de Alabanza, por guiarnos en este tiempo de adoración, Thanks to the worship team that let us be seated. de arduo trabajo como iglesia. Antes de la semana hacia la familia, We wanted our Wednesdays to be focused on the family. como está enfocado hacia la familia, es titulada La familia que Dios soñó. And we're launching the series that we're going to be speaking on the next couple of weeks, the family that God dreamed La of. familia que Dios soñó. The family that God dreamed of. ¿Sabe algo? Muchas veces nosotros dejamos de soñar y dejamos de creer. You know, many times the circumstances that we're going through, A veces hay luchas en nuestra vida, many times we're going through familia, de pronto el concepto tenemos solamente o hemos guiando el hogar. many times what we've lived out is a member of the family, one person leading the family. O hemos quizás tenido papá y mamá en casa, Or maybe we've had our mom and our dad pero at the hemos visto house, los fracasos de papá y mamá. but we've seen the shortcomings of mom and dad. Porque esa es la realidad. Because that's reality. Lo que acontece en casa What happens at home
afecta positiva o negativamente a todos los que estamos allí. It affects positively or negatively everyone that lives in that household. A veces tenemos expectativas con las que llegamos al matrimonio Many times we come to marriage with all these expectations, cuando vamos a formar un hogar or when we're going to create our own y household, de repente como que todas esas expectativas se van abajo, todavía no se han cumplido, 20 to 30 years, and those expectations that have still not been met porque no lo estamos viendo desde la perspectiva de Dios. because we're not seeing it in God's perspective. La realidad es que Dios ha soñado algo mayor para nuestra vida, The truth is that God has dreamed of something greater in our lives, que la condición pasada que vivimos o la condición presente en que nos encontramos. that from our past condition or Tu vida, tu familia, your life and your no family, importando cómo se encuentren en este momento. doesn't matter how their state is at No, this no moment, importando si es funcional o disfuncional. not thinking of it if it's functional or A tus dysfunctional ojos o los míos. in our eyes. Mi familia tiene propósito. Why don't you declare that with me tonight? My family, Viendo en esta noche and that's what we're going to be seeing tonight, algunos propósitos de la familia. in which you find yourself Tu in. vida y tu familia tiene propósito. Your life and your family has a Y purpose. vamos a iniciar con una oración. Amén. And we're going to start with a prayer. Padre, te damos gracias en esta noche. Father, we thank you for Crece. your own ribs. Él declara, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. He says, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Entonces el primer propósito So the first purpose que Dios ha soñado para la familia that God has dreamed of for the family es confraternidad. is fellowship. Ahora es interesante cómo Dios crea a Adán And it's interesting how God creates y lo Adam pone en un lugar perfecto. and puts him in this perfect place. El jardín del Edén era un lugar perfecto. That the Garden of Eden was the perfect place. Lo que echó a perder todo el plan de Dios fue el pecado del hombre. And what through God's perfect plan was the sin of man, Fue la desobediencia del hombre. was the disobedience of man. Ahora, Adán tenía un huerto hermoso que cuidar. So Adam had this beautiful garden that he had to take Él care of. podía hablar con Dios. He could talk to God. No, con él en ese There was momento. no other human being with him. No había otro ser humano con él, estaba solito. There was no other human being around him. He was alone. Entonces Dios mismo So God himself se dio cuenta realizes que aparte de la relación que el hombre tenía con él, that aside from the relationship that God had with, that man had with God, la creación que él había formado the creation that he had formed necesitaba needed alguien más. someone else with who they could relate with. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, Dios mismo fue el que declaró, no es bueno que el hombre esté solo. And then what does God do? He himself declared it is not good for man to be alone. Ahora, como seres humanos, As human beings, necesitamos confraternidad. we need fellowship. Sea que estemos casados Whether we're married o no estemos casados. or we're not married. No fuimos creados para ser ermitaños, We weren't created to be alone, para estar en una montaña, en una casa solos, To be no hablando alone. con nadie, teniendo relación con nadie. in a mountain or in a house, away from everybody else. No nos creó para ser ogros tampoco, He didn't create us to be ogres. ¿cierto? Así todo enojados, no Always me hablen, yo sad, estoy don't aquí, talk to me, yo no I'm me right quiero here. relacionar con nadie, I don't yo want no to relate with necesito a anybody. nadie. I don't need anyone. Ese no fue el plan de Dios. And that wasn't God's El plan. plan de Dios fue que usted y yo fuéramos seres relacionales. God's plan was that we would be Y relational nos beings. creó para tener comunión con Él. And he created us to have Y communion nos with creó para him tener comunión los unos con los otros. and then communion with one another. ¿Cuántos decimos amén? How many of us can say amen? Entonces necesitamos hablar con otros seres humanos So we need to talk to other people para compartir nuestros to pensamientos, share our thoughts, nuestros our sentimientos. feelings. Tenemos la necesidad de ser aceptados, de ser amados, We de have the amar. desire to be known and in friendship with one another. Tenemos la necesidad de dar a otros y de recibir de ellos también. And to give to others and receive from them. Y todo esto nos hace sentirnos completos y nos hace sentirnos valorados. And all of this allows us to feel valued and give value Todo to esto others. es importante. And all of this is important. Ok, ¿por qué sería que Dios esperó un tiempito para luego crear a la mujer? Why was it that God took a little bit of time before he created woman?
Hay un dicho que dice que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. There is a saying that we don't value something until we lose it. ¿Cuántos han escuchado How many of ese you dicho? guys have heard Que of uno no that? valora lo que tiene hasta que lo pierde. You don't value something until you Y lose eso se it. aplica no solamente en el matrimonio, se aplica en relaciones, se aplica en todo el contexto de la vida. And that doesn't just apply to marriages, it applies to your family, to your life. Quizás and Dios, everything. quizás Dios esperó un poquito para crear a la mujer después de que Adán fue formado. And maybe God waited a little bit to create woman after, Porque Dios quizás quería enseñar al hombre que él necesitaba a la mujer. because he wanted to let Adam know that he needed the woman. Y entonces el hombre entendería el valor de la mujer. And then he would understand her great value. Ahora, para el momento cuando Dios creó a la mujer, And then by the time that se la God dio a Adán, gave the woman to Adam, él estaba preparado para recibirla con gozo. then he was prepared to receive her with joy. Él estaba viendo ya la necesidad de tener una compañía. He now knew the need to have that companionship. Y por eso es que, si me vuelven otra vez a poner los versículos que pusimos al comienzo, And if you could put the verses that we put in the beginning, vemos, dice, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. and God said it is not good for man to be Y alone. usted continúa leyendo el versículo y dice, le haré ayuda idónea para él. And you keep going, and it was Él iba a crear ayuda idónea para he was él. going to create that perfect person for him. Ahora, y en Génesis 2:23 And dice, in verse 23, ¿quién dice esto? Dios dijo, no es bueno que el hombre solo no esté solo, haré una. Luego, ¿quién es el que dice, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne? and he says, I'm going to create a helpmate for you, and then this is bone of my bone and flesh of my flesh. Es Adán. And then that's Adam. Es Adán el que llega a esa declaración, a Adam ese comes to that declaration reconocimiento and that recognition de que ella era importante. that she. Propósitos de Dios para la familia. So when we see the purposes that God has Lo for the primero que family, tenemos que entender the first thing that we have to es que la understand familia proporciona confraternidad. is that the family provides fellowship. Quizás usted dirá, pastor, pero yo estoy sola. And maybe you say, I'm alone. Pastor, This se destruyó. is destroyed. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? How does this apply to ¿Cómo my yo puedo life? aplicar este principio? How can I apply this principle? Mire, la confraternidad Fellowship se lleva a cabo is taken dentro de la relación de pareja, care of in your spouse's pero también relationship, dentro de la relación padre-hijo, hijo-padre, madre-hija, madre-hijo, hija-madre. but also in the relationship between father and son, son and father, mother, daughter, daughter, mother. Porque a veces, ¿qué pasa? Mire, a veces, ¿cuál es el problema que a veces tenemos nosotros cuando nos casamos? Because what's the problem? Many times when we get married, marriage is strengthened, Pero si no se tiene cuidado, but if we're not cuando careful, los hijos crezcan y cumplan ya 18 años, 20 años, se casen, formen su familia, when the children grow up and they turn 18, they create their own la families. pareja puede quedar como los amiguitos porque se enfocaron tanto en los hijos que se olvidaron de la relación de ellos. The spouses can be like just friends because they focus so much on their children that they neglected their marriage. Ahora, si en la familia solamente hay una figura materna o paterna, And if in the family no figure, tú tienes una oportunidad para levantar una relación con esos hijos you have the opportunity to raise y a con esa relationship madre o with your con ese children padre. and the children with their parent. Hijos que no tengan un encuentro con Dios, And until they don't have an encounter with no God, van a poder ver en Dios ese Padre perfecto they will not be able to see in God that perfect que va a Father suplir sus necesidades that will fulfill their needs, y valorar a aquella madre que ha luchado sola, que A se ha father quedado solo criando a los hijos, who had an influence in the house. y los hijos necesitan Those children need to learn y how to value aprovechar esa relación and take advantage of that relationship con su padre. with their father. Yo lo vi creciendo en mi vida, I saw it growing up in my own life. creciendo en mi vida en la relación con mi madre, I grew up with the relationship with my en mother, un proceso en mi vida and it was a process in my life donde cuando no conocía a Cristo where when I didn't know God, no le daba el valor a mamá que yo debía darle.
I didn't give my mom the value that she deserved. Fui rebelde, fui desobediente, le causé muchas lágrimas. I was rebellious, disobedient, and I caused her many tears. Estaba perdiendo mi vida I was lost in my own life, y no valoraba esa relación. and I didn't value that No relationship. tenía cuidado de ella I wasn't careful with it hasta cuando tuve un encuentro personal con until Jesucristo. I had a personal encounter with Pude ver Jesus. la importancia de esa relación con ella Then I was able to see the importance of that relationship with y her, luego la importancia de esa relación con mi padre. and then the importance of that relationship with my father. A pesar de que no crecimos en una relación cercana durante muchos años de nuestra vida. Despite that, we didn't have a close relationship growing up in my Entonces, life. cuando pensamos en el sueño de Dios So when we think of God's dream para la familia for the family no importando en la condición en que la familia se encuentre, the family, not the condition that it's in. proporciona confraternidad. And why do we need that fellowship? Hay relación, There's hay relationship. comunicación. There's communication. Y qué hermoso cuando usted y yo entendemos And it's beautiful when you and I que los hijos son understand prestados. that our kids are only given our parents for a time. Y que en cualquier momento And at any moment, algo puede pasar have to take advantages of every y season in our lives disfrutarlas. and take advantage of Porque them. no vuelven. Enjoy them because they do not No come back. vuelven. They don't come back. Como padres debemos disfrutar As parents, we need to take lo que mi enjoy, hermano está disfrutando aquí con ese baby en los brazos, mire. like our brother is taking Lo que, enjoying con los his que tienen baby. bebés ahorita de brazos aquí en este auditorio, And if you have a baby that's still in your arms, disfrute ese momento. enjoy that moment Porque no